Bendiciones familia, somos pastores Félix y Odalis Andarcio de Iglesia New Life. Y bueno, queremos dar las gracias a todos ustedes que se han conectado semana tras semana en nuestro ministerio Conéctate. Sí, le damos gracias a todos los que se han conectado de fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, para estas clases tan maravillosas que están dando este equipo, un equipo maravilloso junto con los ministros Juan Carlos y Silvia Trenco. Así que no se desconecten, que la cosa se pone mejor. Aún vienen mucho más. Amén. Así que te esperamos en Conéctate. Muy buenas tardes a todos, Dios me los bendiga en esta noche. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta clase número 7. Vamos a estar enseñando la clase de bautismos, así que bienvenidos a Conéctate. Mi nombre es Odalis Andarcio. Tengo el placer de ser la pastora de esta iglesia junto con mi esposo Félix Andarcio y llevamos pastoreando Iglesia New Life, ya va a ser 8 años, así que le damos gracias al Señor y queremos compartir con ustedes en esta noche qué significa el bautismo. Esta es la clase del bautismo. En esta noche quiero enseñarles el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos preguntamos porque venimos de una trascendencia católica y ya hemos sido bautizados. Muchos de nosotros nos bautizaron cuando éramos muy pequeños y nos preguntamos cuando venimos al Señor el por qué debemos de bautizarnos nuevamente. Pues sí, debemos de bautizarnos otra vez porque el bautismo que nos hicieron del chorrito de agua en la cabeza no es un bautismo bíblico y quiero venir a enseñarles a ustedes lo que dice en el nombre de Jesús la palabra de Dios sobre el bautismo. Y vemos cómo a nosotros nos bautizaron cuando éramos pequeños. Yo quiero decirte que si a ti te bautizaron cuando tú eras pequeño, la religión católica, te bautizaste dentro de una iglesia católica llena de diferentes ídolos. Y muchas veces a nosotros cuando nos bautizaban en esos tiempos, siempre nos ponían un nombre, el nombre del santo, de un santo o María o la Virgen María o un santo o Pedro o algo así nos ponían y nos dedicaban a ese santo. Entonces yo quiero decirles que en este día usted debe de renunciar a todo pacto que se haya hecho en ese día que lo bautizaron a usted por la religión católica. El bautismo es para perdón de pecados. Entonces nos preguntamos, ¿qué pecado puede tener un niño pequeño? ¿Verdad? Es lo que nos preguntamos. ¿Qué pecado puede tener un niño pequeño? Ningún pecado. Un niño pequeño no tiene pecados. Entonces, ¿cómo te vas a bautizar para perdón de pecados si en ti no hay pecado todavía? Porque tú eres un niño pequeño y no tienes conciencia todavía del bien y el mal. Así que es importante que ustedes en este tiempo, ¿verdad? Que ya han recibido al Señor en su corazón, que ya son nueva criatura, en este tiempo entonces nosotros debemos de renunciar a todo pacto que hayan hecho nuestros antepasados en el nombre de Jesús con cualquier santo, con cualquier otro ídolo que no sea Jesucristo. Así que renuncien en el nombre de Jesús a todo pacto que haya hecho su madrina, su padrino, que los bautizó, ¿verdad? Porque usualmente eran las madrinas y los padrinos. Entonces, bueno, quiero hablarles un poquitico de esto para que ustedes vean que cuando Jesucristo fue pequeño, Jesucristo fue presentado. Su madre María lo llevó y José lo llevaron a presentarlos a él a la sinagoga del Señor. Es por eso que los niños pequeños, cuando ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no los bautizamos en la iglesia, sino que se los presentamos al Señor. Venimos a presentarle a nuestros hijos al Señor, a dedicarle la vida de nuestros hijos al Señor. Y Jesús también fue presentado, y eso es importante. Entonces, así dice Lucas 2:22, dice, y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, porque cuando aquellos todavía estaban bajo la ley, les trajeron a Jerusalén para presentarles
a Dios. Quiere decir que María y José presentan a Jesús en el templo. Y dice Lucas 3 del 21 al 22, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Este es el bautismo de Jesús, ¿verdad? Ya Jesús grande, ya Jesús hombre. Jesús es bautizado, dice, y orando, el cielo se abrió. ¿Por quién fue bautizado Jesús? Jesús es bautizado en el Jordán, en el río Jordán. Jesús va al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, que era su primo. Entonces es bautizado a través de Juan el Bautista, y Juan el Bautista cuando está bautizando a Jesús dice, wow, yo ni siquiera soy digno de bautizar a este que viene, que es el Salvador del mundo, que no solamente va a bautizar en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Y de eso les voy a hablar después, un poquito más tarde, cuando estemos hablando del bautismo en fuego. Pero aquí vemos que llega el Señor Jesús a ser bautizado por Juan en el río Jordán, Jordán. Y vamos a ver por qué. Y dice que los cielos se abrieron cuando comenzó a orar Juan. Los cielos se abrieron y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, en forma de paloma, una representación del Espíritu Santo. Recuérdense que hablábamos en la clase anterior de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo siempre con Jesús y siempre con Dios Padre. Y entonces en forma corporal, como de paloma, se le posó sobre el hombro a Jesús. Y una voz desde los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiere decir que Dios estaba dando testimonio de que Jesucristo era su Hijo y el Espíritu Santo iba a venir ahora sobre él para darle el poder mientras él se bautizaba en aguas, para darle ese poder que necesitaba, porque Jesús, después que fue bautizado, comienza su ministerio y es llevado 40 días al desierto, donde en esos 40 días Jesús es probado y es tentado por el enemigo, es tentado por el mismo diablo. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo en este momento empodera a Jesús, está en Jesús, camina con Jesús para darle el empoderamiento para comenzar a hacer los milagros que el Señor iba a comenzar a hacer durante su ministerio para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, para ser bautizados en agua, debe haber un conocimiento de lo que se está haciendo. Es por esa razón que un niño no tiene conocimiento del bien y el mal, como les decía anteriormente, y es por eso que no pueden ser bautizados en agua. Es por eso que esperamos que nuestros hijos estén mayores, que ya tengan una edad de unos 8 a 10 años para ser bautizados. Nosotros en nuestra iglesia hemos bautizado a niños mucho más pequeños que estos, porque ellos han entendido y han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero han entendido, y es lindo porque cuando le preguntamos, le decimos, pero ¿qué pecado has cometido que tú quieres entregárselo al Señor y quieres bautizarte para no hacerlo más? Y nos dicen, es que a veces no le hacemos caso a mi mamá y a mi papá. Entonces ya se dan cuenta de lo que es el bien y el mal, y es lindo hacer eso. Entonces, ¿los cristianos deben de bautizarse? Claro que sí, los cristianos debemos de bautizarnos. Y una de las preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué debemos de bautizarnos? Número 1, porque es un mandato de Dios. El Señor dice que todo aquel que le reciba debe de bautizarse, Dice Mateo 28, 19, dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos da a nosotros una encomienda. Cuando lo conocemos a Él y nos hacemos sus discípulos, seguidores de Cristo, debemos de hacer lo mismo que hicieron con nosotros a los demás, predicar el Evangelio, pero ahí mismo debemos de bautizarlos al momento. Número 1 es una señal que nos da a nosotros de una buena conciencia con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús fue bautizado. Número 2, porque podemos testificar. Nosotros podemos testificar. Aquí dice Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan
al Jordán para ser bautizado por él. Aquí volvemos a ver otra vez en el Evangelio de Juan cómo Jesús es bautizado por Juan. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de confesar, o sea, aquello que hemos creído en nuestro corazón por fe, cuando recibimos a Jesucristo, que no lo hemos visto, pero lo recibimos por fe en nuestro corazón, en ese momento viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros, y en ese momento nosotros testificamos del poder de Dios. Pero el bautismo en aguas es para arrepentimiento de pecados. ¿Por qué, pastora, para arrepentimiento de pecados si ya el Señor perdonó mis pecados? Bueno, cuando nosotros, como el Señor fue bautizado en el río Jordán por sumergimientos, tenemos que estar sumergidos, nuestro cuerpo sepultado en el agua. Eso resucita junto con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos de esa agua, que estamos siendo bautizados, es una tipología de la resurrección de un hombre nuevo que se levanta de las aguas, donde la palabra dice que todos nuestros pecados han sido sepultados en el fondo del mar y ya el Señor no se acuerda de ellos. Pues así es como una tipología de que el hombre viejo ya se quedó en esas aguas, y cuando nosotros nos levantamos de esas aguas siendo bautizados, sabemos y entendemos de que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todos esos pecados que ya el Señor perdonó en tu vida, todo ese pasado quedó atrás. Entonces ahora nos levantamos testificando del poder de resurrección en nuestras vidas, de un hombre nuevo, de una mujer nueva, de un espíritu nuevo, algo que Dios ha hecho, que ha restituido, algo que Dios ha hecho nuevo, y es eso lo que nosotros testificamos cuando nos levantamos de las aguas. Asimismo hizo Jesús. Jesús se sumergió, fue sumergido en el río Jordán, y cuando salió del río Jordán, entonces comenzó su ministerio. Entonces es importante, y decimos, bueno, ¿y cuándo debe de bautizarse un creyente? Yo me acuerdo que yo me bauticé en los años 90. En ese tiempo decían que había que tomar clases, que tú tenías que saber lo que estabas haciendo. Mucha gente, nosotros le preguntamos hoy, vamos a bautizarte, y nos dicen, no estamos listos. Yo quiero que ustedes sepan algo. Es muy importante. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, debe de bautizarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso testifica del poder de Dios en ti. Eso testifica de que tú has recibido a Dios como Señor y Salvador. Testifica que eres una nueva criatura. Entonces, dice Hechos 8, del 36 al 38, nos dice que el bautismo debe de ocurrir inmediatamente después de recibir al Señor. Así que lean Hechos 8, del 36 al 38 en casa. Entonces es importante, pastora, en el nombre de quién nosotros nos bautizamos, a nombre de quién. Es importante. La palabra dice que nos bauticemos, como ya le leí en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado, porque hoy en día hay personas que dicen yo creo en Dios, pero ¿a qué Dios le crees tú? Porque a ti te pueden bautizar en el nombre de cualquier Dios. Por ejemplo, la gente del Medio Oriente le dicen a Dios Alá, pero el nombre de Dios es Jehová en toda lengua, en hebreo, en chino, en todo lenguaje, en toda lengua, en toda nación. No es Dios. Alá significa Dios, pero el nombre de Dios es Jehová. Entonces, Jehová de los ejércitos, Jehová, ese es el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová. Yo soy el que soy. Amén. Así que, bueno, ¿qué sucede después que nosotros nos bautizamos en agua? Como ya les expliqué, te bautizas en agua, sumergido en el agua. Ahí entierras todo. En el tiempo de bautismo nosotros le hablamos a las personas y le decimos, hagan un recuento de su vida. Y si hay cosas que todavía quedan dentro de usted, que usted no ha podido dejar, que son difíciles para usted dejarlas, ore para que este día que lo bauticemos en agua, todo ese pasado, todo ese rencor, todas esas cosas que usted lleva por dentro, usted las deje sepultada, porque el Señor dice que cuando nos levantamos de esas aguas, somos
una criatura nueva. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a nuestro Señor como Señor y Salvador, somos nueva criatura con nombre nuevo, con un nombre nuevo. Ya tenemos nuestro nombre, está escrito en el libro de la vida, y eso es lo que nosotros creemos y lo que nosotros anhelamos, y a ser bautizados por inmersión en aguas. Hemos dicho, fuimos a la sepultura junto con Cristo y resucitamos junto con Él en una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay quien te acuse, porque ahora tú tienes en el nombre de Jesús en los cielos no solamente un Padre, sino un abogado que te defiende, y estás cubierto con la sangre de Jesucristo, esa sangre que te cubre, que te sella con las arras del Espíritu Santo, como hablábamos en la otra clase. Y Jesús dice un momento, cuando tú le estás orando al Padre, no te ven a ti, a mí no me ven como Dalis, a mí me ven como una hija de Dios, cubierta con la sangre de Cristo, y así te ve a ti también Dios Padre. Y tienes a Jesucristo que testifica de que tú lo recibiste a Él como su Señor y Salvador, y Él te lleva al Padre. Es precioso. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Después de esto viene el bautismo en agua. Después del bautismo en agua hay una experiencia que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es la evidencia de hablar en lenguas. ¿Okay? Esto es una controversia dentro de la iglesia. Hay iglesias que no lo creen, hay iglesias que lo creen. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la evidencia del Espíritu Santo en hablar en lenguas, en un empoderamiento que viene hacia ti, como te expliqué. Cuando tú recibes a Cristo, ese Espíritu Santo ya está morando dentro de ti, pero tú necesitas un empoderamiento para comenzar en el nombre de Jesús a hacer aquello por lo cual el Señor te mandó a hacer. Y es importante porque en Hechos 2, del 1 al 4, podemos ver que estaban los 12 discípulos después que el Señor asciende, se va al cielo, les dice, esperen unánimes juntos en el aposento alto, y ahí yo haré que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los empodere, los llene de poder y les dé esa experiencia del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice la palabra, a hablar en otras lenguas. En lenguas, ahí había gente reunida prácticamente de todo el mundo en aquel tiempo, y ellos comenzaron a orar en esas lenguas. Es importante que ustedes entiendan que hay una evidencia del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto viene sobre ti para darte un empoderamiento. Ya tú estás vestida, ¿verdad? Tú estás vestida, porque el Señor dice que pone nuevas vestiduras en ti. Pero cuando llega este empoderamiento del Espíritu Santo, entonces es para que tú comiences a hacer la obra que dice Isaías 61. Entonces tú serás lleno de ese Espíritu Santo para sacar fuera demonios, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y sanarán. Este poder que el Espíritu Santo a través de ti te llena, te empodera, que es como un fuego. La palabra dice que llegaron esas lenguas como fuegos repartidas en sus cabezas y ellos comenzaron a orar en otras lenguas. Este Espíritu Santo viene dentro de ti y comienza a empoderarte. Hay lenguas en este momento, por ejemplo, después vamos a estar más adelante, las próximas clases van a ser sobre los dones del Espíritu, y uno de los dones del Espíritu es hablar en otras lenguas, y vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo para que ustedes entiendan. Esto es el bautismo, la evidencia de un empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando tú te metas a orar en el nombre de Jesús en tu aposento, allí donde tú vas y buscas de Dios, ese Espíritu Santo que viene y te empodera. A veces el Espíritu Santo comienza a gemir en otra lengua. Es una lengua angelical. Es una lengua que tú solo, tú mismo, tu espíritu, cuando tú sales de esa oración, tu espíritu está fortalecido. Muchas veces, si no tienes la interpretación de lengua, que es uno de los dones, tú no sabes lo que está pasando, pero tu espíritu, dice el apóstol
Pablo, tu espíritu se edifica, porque el Espíritu Santo comienza a gemir y a orar a través de ti en esta lengua que de pronto tú no sabes cuál es, porque es una oración que estás haciendo directamente, está haciendo el Espíritu Santo a través de ti al Padre, y no hay demonio que lo entienda, no hay espíritu maligno que pueda meterse en esa oración, porque el Espíritu Santo te está utilizando para edificar tu espíritu orando a través de ti al Padre. Esto es un empoderamiento que viene en la intercesión, es un empoderamiento que comienza a operar en ti y después empiezan a desarrollarse en ti los dones. Hay dones de hablar en lenguas. Las personas, esos dones lo vamos a hablar, eso lo vamos a hablar después. Ahí hay interpretación para las personas. Pero este empoderamiento del Espíritu Santo es para todos los creyentes. No es solamente para ti, ni te hace mejor, ni te hace... Hay gente que dice, yo no tengo el Espíritu Santo porque no oro en lenguas. No, usted tiene el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en ti. Tú estás sellado con las arras del Espíritu. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guía a todo conocimiento. Pero si tú quieres empoderarte en el nombre de Jesús, de este dunamis, esto es lo que habla el Espíritu Santo, este fuego que vino sobre este discípulo para salir a orar sobre los enfermos, para que el ciego vea, que es Isaías 61, vamos a terminar con eso. Para eso el Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado en este tiempo para que tú, en el nombre de Jesús, vayas y rompas con todas las obras de Satanás. El Señor vino a deshacer las obras del diablo y lo tiene que hacer a través de sus hijos. Así que no tengas miedo, tienes que anhelar los dones. Pablo hablaba sobre estas cosas. Debemos de anhelar esto, debemos de anhelar este fuego del Espíritu Santo. Es dunamis, es una dinamita que viene sobre ti y no hay demonio que se pare delante de ti porque hay una autoridad, revestidos de autoridad. Si ustedes leen el capítulo 2 de los Hechos, del 1 al 4, Hechos 2 del 1 al 4, ustedes pueden ver cómo la palabra dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con los 11 discípulos y el resto de las personas que estaban en ese lugar, comenzaron y se llenó, dice que se llenó de un denuedo tan grande Pedro, que se paró y en voz alta, con denuedo, parado firme, dice que le hablaba con autoridad a la multitud. Y en ese día llegaron 3,000 personas. Y quiero que tú sepas algo, este tipo de ¿cómo te diría?, de impartimiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Este poder que viene a través del Espíritu Santo de Dios, que el Padre lo envía. Tú lo tienes que anhelar y lo tienes que creer. Ahí dice en el libro de los Hechos, si puede léanlo porque es impresionante. Nos explica cómo cuando ellos oraban por esta multitud que había allí, que se estaban hasta riendo de ellos, porque en este tiempo es igual. Mucha gente en la iglesia se ríe y dice, miren esta gente, parecen unos locos hablando esas lenguas que ni siquiera hay. El mismo enemigo, a veces cuando tú empiezas a hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo, el mismo enemigo pone duda en tu corazón y dice, tú lo que estás loca, sabrá Dios, bla, 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 lo que estás orando, lo que estás hablando. Y aquí decían que ellos se reían de ellos, porque decían que estaban embriagados, pero ellos lo que estaban eran embriagados del Espíritu. Y cuando estamos en eso, ese empoderamiento es algo poderoso, porque tú sientes como tu mismo espíritu se vivifica, recibes un poder, es algo tan poderoso. Y la palabra nos explica que esto fue lo que recibieron estos 11 discípulos junto con Pedro, que estaban orando, y ya les llegó ese bautismo del Espíritu, esa evidencia de hablar en lengua. Y dice que todas las personas por quien ellos oraban, al momento recibían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les daba convicción de lo que debían de hacer. Ellos imponían manos, oraban, los bautizaban en aguas, y en el bautismo en aguas recibían el empoderamiento del Espíritu Santo. A nosotros nos ha pasado en nuestra iglesia. Hemos tenido esa evidencia que ha venido sobre personas cuando la hemos bautizado en la playa. Ha venido el poder del Espíritu Santo y ahí mismo los ha bautizado el Espíritu Santo con poder de lo alto y han comenzado a hablar en lenguas. Eso ha sido poderoso.
O sea que esto puede pasar en cualquier momento. ¿Y cómo lo recibimos, pastora? Bueno, se puede recibir a través de la imposición de manos, lo puedes recibir en tu casa por fe, como recibiste el Espíritu Santo de Dios, como recibiste a Jesús en tu corazón. Así también lo puedes recibir. Nosotros también tenemos testimonio de profesores en nuestro Instituto Internacional de nuestra iglesia de liderazgo que han recibido dando esta clase, o 2 o 3 días antes de dar la clase, han recibido porque le han dicho al Señor: ¿cómo voy a impartir yo una clase si yo no he recibido este impartimiento? Y han venido, se han puesto a orar y han ayunado, y el Señor los ha empoderado en el nombre de Jesús, y han hablado en otras lenguas. Ha sido poderoso lo que el Señor ha hecho, así que yo te insto a que tú también seas parte de esto, a que quieras ser. En estos tiempos necesitamos ese empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque vienen tiempos difíciles y a veces no sabemos ni cómo vamos a orar. A veces no sabemos, pero cuando el Espíritu Santo entra y empieza a edificarte y empiezas a orar en otras lenguas y comienzas a ver un desarrollo espiritual, es algo poderoso. Las lenguas celestiales son verdaderas y el Señor lo habla. Así que deben de estudiar esto, porque esto es bien importante. Entonces, ¿para qué recibimos? ¿Para qué nos pasa esto? ¿Para qué? Para testificar. Hechos 1:8 nos dice que ahí usted ve a Pedro, por eso es bueno que ustedes lo lean. Pedro testificaba del poder del Espíritu Santo, de la resurrección de Cristo. Pedro testificaba de ese Cristo resucitado, ese Cristo que ellos habían caminado con él y habían hecho milagros junto con el Señor, que le daban vista a los ciegos. Todos esos milagros que hizo el Señor en la barca, que resucitó los panes y los peces, que calmó el viento, o que liberó al endemoniado ganadero. Todas estas cosas ellos la habían vivido, pero cuando Jesús asciende, le dice: ahora yo voy a enviar uno que es mayor, uno que ustedes necesitan, ese Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes, y serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. El fuego es ese poder, ese dunamis que yo le hablaba, esa dinamita, ese fuego del Espíritu, porque yo quiero que ustedes sepan que tu Dios es un Dios de fuego, es un Dios consumidor. El fuego consumidor de Dios es real, y hay fuego que viene y consume y pudre toda esclavitud. El yugo de la esclavitud lo pudre la unción, ese fuego, ese poder, ese dunamis que debemos nosotros de anhelar con todo nuestro corazón. Entonces es importante. Romanos 8:26 también nos dice que produce una mayor edificación en la oración, como yo les explicaba. O sea, somos edificados a través de esto. Así que ya ustedes saben, es importante que ustedes sepan que este bautismo en aguas es muy importante, porque el bautismo en aguas, según Mateo 3:11, es un bautismo para arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Es donde nosotros llegamos después que recibimos al Señor, que ese Espíritu Santo viene sobre nosotros, y en ese momento ya viene a morar, pero nosotros tenemos en el nombre de Jesús que sepultar el hombre viejo bajo esas aguas y resucitar en ese hombre nuevo en el nombre poderoso de Jesús. También es importante porque vemos en Juan 20 cuando el Señor Jesús caminaba con los discípulos, y en ese tiempo el Señor viene y sopla el neuma de Dios sobre ellos y los bautiza. Él les dice: reciban al Espíritu Santo. Reciban, ese fue el nuevo nacimiento de ellos, ese fue el tiempo donde el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y es el nuevo nacimiento nuestro. Cuando recibimos al Señor, ese nuevo nacimiento viene, el Espíritu Santo, nos bautizamos en aguas, no necesitamos esperar, ni necesitamos clases, ni necesitamos nada, solamente necesitamos decir: Señor, heme aquí, yo me arrepiento de mis pecados, yo hoy confieso que tú eres mi Señor, yo quiero ser ese hombre nuevo, que tú ya dejes todo, yo quiero dejar todo en ese fondo de la mar y resucito junto contigo cuando yo me levante de esas aguas en un hombre nuevo, en un hombre nuevo. Y es importantísimo. Y después vemos en 8 del 1 al 4
que es ese bautismo, esa unción que acelera la eficacia de tu llamado. Para eso estamos. Mateo 3:11. Este bautismo tiene las propiedades de capacitar a los llamados al servicio del ministerio. Es donde tú te empoderas, es donde tú te montas en un autobús y comienzas a predicar el evangelio con denuedo. No tienes miedo de absolutamente nada. El Espíritu Santo en ti es el que hace la obra de todas estas cosas. Nosotros solamente aquí somos ese beso, somos esa vasija que el Señor utiliza en el nombre de Jesús para que la obra de Él se haga. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Pero en este tiempo, el Señor siempre ha usado en esta dimensión a nosotros, a sus hijos, para servir de testimonio, para que seamos aquellos por los cuales se derrama la gloria de Dios. Así que yo quiero que en este día tú en tu aposento alto comiences a orar y comiences a pedirle al Señor: Señor, yo creo, yo quiero que esta bendición venga sobre mí, yo quiero ser empoderada. Y si no te has bautizado, pues nosotros teníamos bautismos preparados, pero ahora por toda esta situación del COVID no lo podemos hacer. Pero yo quiero que tú sepas que nada más que puedas en tu iglesia, ahí donde estás, pide ser bautizada. Nada más que puedes bautizarte, pues pide ser bautizada. Y en el bautismo en inmersión de aguas, mi esposo, cuando estuvo en la guerra del pastor Andarcio, fue un tiempo poderoso porque ellos bautizaban a los soldados en el río Jordán y muchas veces no podían llegar y hacían unos huecos en la tierra, en el mismo desierto, hacían unos huecos y le ponían unas bolsas de basura plásticas que eran muy grandes, las llenaban de agua y ahí metían a los soldados, y ahí los soldados se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Dios hizo cosas grandes. El poder del Espíritu Santo en ese batallón de él se expandió de manera impresionante. Hubieron testimonios. Nadie en el tiempo que ellos estuvieron en Irak, no hubo absolutamente nadie que murió en ese batallón donde estaba el pastor Andarcio en ese tiempo, que él no era pastor, pero ya el Señor estaba preparando, ¿verdad?, este tiempo, este ministerio, como le decíamos, para que sirviera de bendición a todos aquellos jóvenes que estaban allí sin esperanza. Así que yo te digo que en este tiempo el Señor necesita que todos aquellos que estén allá afuera sin esperanza sean tocados por ti. Y qué lindo que este poder, este empoderamiento del Espíritu Santo pueda llegar hoy a tu vida. Así que no tengas miedo ni tengas pena. Arrodíllate delante del Señor y pídele con tu corazón creyendo, y ese Espíritu Santo va a venir sobre ti, ese empoderamiento va a llegar sobre ti. Tú vas a ser revestido del poder del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas y vas a comenzar a vivir otro mover de Dios. Vas a comenzar a vivir cosas impresionantes del Señor, porque en este tiempo el Señor te necesita a ti y me necesita a mí, para nosotros poder levantarnos y ir a darle esperanza a aquel que no tiene ninguna. Y así dice Isaías 61, y quiero dejarlos con esto. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a ti y a mí a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicarle la verdad y la libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Es para eso que el Señor nos empodera, a proclamar el año nuevo de la voluntad de Jehová, y de día la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Estamos viviendo ese tiempo, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantados de Jehová para gloria suya. Así que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te insto a que te arrodilles delante de tu Dios
y que pongas en el nombre de Jesús toda tu fe y comiences a creerle a Dios y comiences a orar y no te levantes y no dejes de orar hasta que ese empoderamiento del Espíritu Santo de Dios llegue sobre tu vida y te revista con poder, autoridad y dominio propio en el nombre de Jesús, que quite todo temor de ti en esta hora y te levante y te empodere para que tú recibas en el nombre de Jesús ese empoderamiento y puedas salir con denuedo y autoridad. Y en el nombre de Jesús por los medios, en el nombre de Jesús por los medios en este momento, en la calle, con quien te encuentres, no pares de hablar de que ese Dios poderoso que te salvó, ese Dios poderoso que te dio una vida nueva y perdonó todos tus pecados, te empodera para que Isaías 61 se haga una realidad en tu vida. Que Dios los bendiga en esta noche. Es un privilegio para mí estar otra vez aquí con ustedes. Y como les dije, tenemos las clases de los dones del Espíritu y de los frutos del fruto del Espíritu que viene próxima. Es la clase número 8. Y bueno, un abrazo fuerte. Por favor, comuníquense con nosotros a través del email de Conéctate, que va a salir en su pantalla. Conéctese con nosotros también a través de Facebook. También se puede conectar a través de nuestro teléfono, que también está saliendo ahora en vivo. Y bueno, yo personalmente quiero darle las gracias al equipo de Conéctate, a los ministros Silvia y Juan Carlos Trenco por el trabajo tan precioso, tan bello que están haciendo. Y quiero decirles a ustedes que sé que nos están mirando de todos lugares. Tenemos personas de tantos lugares del mundo verdaderamente viendo estas clases y recibiendo este discipulado. Que el Señor los bendiga, los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, y que la misericordia del Señor los alcance cada día. Queremos escuchar testimonios. Pronto van a comenzar unas clases por Zoom. Este ministerio va a estar con ustedes vía Zoom para tener un tiempo más personal, para que hagan preguntas, para poder orar juntos, para poder conocerles más. Así que estén atentos a esas clases de Zoom. Y bueno, les quiero, les amo en el amor de Cristo. Estamos aquí para servirles. Es un privilegio para mí el poder enseñar esta clase. Así que recuérdense, no dejen de orar. Y en el nombre de Jesús oro por cada uno de ustedes que no ha sido empoderado todavía por este Espíritu Santo de Dios, para que se derrame sobre ustedes este poder del Espíritu Santo que solamente puede dar, y que ustedes sean transformados y sean levantados para predicar el Evangelio de nuestro precioso Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, les amamos y bueno, como decimos aquí, be safe. Un beso grande, Dios les bendiga. Chao. Verdaderamente es un paso bien importante el bautizarse, ¿verdad? Amén. Espero que lo hayas entendido y comprendido tal y como la pastora lo explicó. De primera mano, de parte de la pastora, trajo una enseñanza que edifica tu vida espiritual, que te da una apertura al mundo espiritual. Es el entender que el paso del bautismo, el paso de la llenura del Espíritu Santo, es algo que un cristiano tiene que anhelar. Amén. Dios los bendiga a todos. Desde ya les queremos dar gracias por volverse a conectar con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Les queremos recordar que ya quedan pocas clases, así que todos aquellos que quieren tomar las clases de discipulado en privado por Zoom con nosotros, nos tienen que escribir al email. El email es conectate.newlife@gmail.com. Así que escríbenos si estás interesado, te vamos a estar mandando el link y la fecha que vamos a comenzar. Amén. Y mientras tanto, bueno, lo seguimos esperando, que vienen clases preciosas las que siguen. Amén, claro. No se las pierdan, son clases bellísimas. Los esperamos el lunes que viene a las 8:30 como siempre. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye.